¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si la Biblia que sostiene en sus manos estuviera incompleta? ¿Qué pasaría si la narración de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, hubiera sido manipulada, abreviada y reestructurada por imperios que temían la verdad? Estoy a punto de llevarle a una travesía que sacudirá los cimientos de todo lo que creía saber sobre su fe. Porque existe una Biblia, un antiguo registro sagrado que el mundo occidental intentó dejar en el olvido. No fue aniquilada ni resguardada en una bóveda, sino que se conservó con lealtad, temor reverente y devoción en las mesetas de Etiopía durante más de 15 siglos. Se la conoce como la Biblia etíope o canon. Escrita en la lengua ancestral Ge'ez y consta de 88 libros, 15 más que la Biblia protestante y 8 más que la católica. Y en esas páginas adicionales se encuentran los capítulos ausentes de nuestra historia africana, de nuestra historia divina. Porque Etiopía no solo custodió las escrituras, sino que preservó la memoria. Ellos salvaguardaron lo que Roma procuró borrar. Entonces, ¿está preparado para reivindicar lo que fue usurpado? Para abrir sus ojos y su espíritu a las verdades sepultadas bajo centurias de silencio. Deje un corazón en los comentarios si siente este llamado. Escriba 77 si está listo para indagar más, y no olvide suscribirse porque esto es solo el inicio. Mientras los concilios imperiales en Roma y Bizancio disputaban sobre la ortodoxia, moldeando doctrinas en recintos iluminados por velas y definiendo quién podía y quién no podía hablar en nombre de Dios, algo mucho más sagrado sucedía en las montañas de Etiopía. Los monjes etíopes no estaban en debate. Ellos estaban salvaguardando no solo creencias, sino linajes. No solo teología, sino memoria en sus manos, callosas, manchadas de tinta y plenas de reverencia. Ellos copiaron, cantaron y vivieron según una versión de la fe que el imperio había desechado. 81 libros sagrados permanecieron en su canon y no 66, y entre ellos se hallaban tesoros ancestrales que la Iglesia occidental había descartado. El libro de Enoc, los Jubileos, la Ascensión de Isaías y los libros primero, segundo y tercero de Macabeos, nombres que no escuchará la mayoría de los domingos por la mañana, pero que resuenan con verdad milenaria. Estos no eran extraños textos marginales o remanentes apócrifos. Eran registros familiares, preservados en Ge'ez, el lenguaje sacro de un reino cristiano africano, más antiguo que muchas naciones europeas. Estos textos no fueron añadidos, fueron mantenidos, mientras otros fueron excluidos. Mientras Roma, en los concilios de Hipona y Cartago, buscaba simplificar las escrituras, los criterios de apostolicidad y ortodoxia se aplicaron de manera inconsistente. Cartas con raíces frágiles superaron la prueba. Voces ancestrales como la de Enoc fueron desestimadas, pero no en Etiopía. Allí la llama jamás se extinguió. Tomemos a Enoc, por ejemplo. Citado por su nombre en el Nuevo Testamento, este libro contiene la clave para comprender la visión apocalíptica de Jesús. En sus páginas encontramos a los vigilantes, a los nefilim, al Hijo del Hombre antes de que caminara sobre la tierra, y una visión estratificada del cielo que refleja las propias palabras de Cristo. Sin Enoc, las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y los ángeles, sobre la gloria y la destrucción, parecen misteriosas. Con Enoc, cobran vida, arraigadas en un cosmos donde la justicia no solo vendrá, sino que ya está escrita. Etiopía no ideó un cristianismo alternativo. Ella preservó el ritmo original. Mientras Occidente recortaba el canon para ajustarlo a los moldes imperiales, Etiopía conservó la banda sonora completa. La línea de bajo de profecía, cosmología y memoria que hace que el Evangelio cante. Lo que el imperio eliminó, Etiopía mantuvo vivo. Esto no es una revisión, es una restauración. Esta es la primera revelación. ¿Por qué el Jesús de la Biblia occidental desaparece entre la cuna y la cruz? ¿Por qué lo encontramos como bebé? Escuchamos un susurro a la edad de 12 años, y luego nada hasta que cumple 30. Ese silencio no es inocente. Está editado, censurado, purgado de la lucha que hizo que su divinidad fuera auténtica. Pero Etiopía nunca aceptó ese vacío. Etiopía preservó lo que el imperio borró, los capítulos humanos del Cristo. En la tradición etíope, textos como el Evangelio de la infancia de Tomás no fueron rechazados, fueron honrados. En estas páginas no vemos a un Salvador de porcelana inmovilizado en la perfección. Encontramos a un Jesús joven, que juega en el polvo,
modela pájaros de barro y les infunde vida. Un niño que usa mal el poder es corregido y crece en sabiduría bajo la atenta mirada de su madre, María. Esto no es blasfemia. Es encarnación. El milagro nunca fue que Dios omitiese el desarrollo humano. El milagro es que Dios eligió crecer, que Él entró en nuestra vivencia no como una deidad distante, sino como un niño con las rodillas raspadas y cuestionamientos reales. Marcos 6, versículo 3, los nombra claramente: Jacobo, José, Judas, Simón y también hermanas. Jacobo el justo, el hermano del Señor, lideró la iglesia de Jerusalén de rodillas, endurecidas y gastadas por la oración. Pero a medida que los teólogos grecorromanos comenzaron a exaltar una versión de María intacta por la vida, la idea de que Jesús tuviera hermanos y hermanas se volvió incómoda, demasiado terrenal, demasiado real. Pero Etiopía no se inmutó. Etiopía mantuvo la línea. Jesús tuvo una familia. Y si tuvo una familia, entonces tuvo rivalidad entre hermanos, preocupación materna, debates en la mesa de la cocina y duda vecinal. Recuerde Juan 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Esa tensión, ese dolor, esa es su casa, esa es su mesa. Ese es nuestro Señor, no flotando por encima de nuestra lucha, sino caminando directamente hacia ella. Jesús no era alérgico a la vida auténtica. Él creció en el desorden, lo que significa que entiende el suyo. Esta es la segunda revelación. La encarnación no es un eslogan, es el santo que aprende a caminar. Es el Hijo de Dios que crece en comunidad. Es el Mesías que llora bajo el techo de su madre. No solo Dios con poder, sino Dios con gente, Dios con nosotros. ¿Por qué Jesús reaparece a los 30 años con una sabiduría tan penetrante, un poder sanador tan grande, tal profundidad de pensamiento, y sin embargo la Biblia occidental casi no dice nada sobre cómo llegó allí? Desde los 12 hasta los 30 años, los evangelios callan, pero la memoria africana no. Mientras la tradición occidental dejó esos años en blanco, el cristianismo etíope, junto con ecos de escritos judíos alejandrinos y cristianos primitivos, llena el silencio con raíces que se hunden profundamente en el suelo africano. Según la tradición etíope y el legado intelectual de Egipto, Jesús pasó parte de sus años ocultos, no en aislamiento, sino en el corazón espiritual y filosófico del mundo antiguo, África. Egipto no fue solo un refugio, fue un aula, un santuario de sabiduría ancestral. Es aquí donde los terapeutas, una secta monástica judía cerca de Alejandría, practicaban el ayuno, la sanación, la meditación y la interpretación alegórica de las escrituras. Estos no eran místicos marginales, eran científicos espirituales tempranos, maestros de la vida interior. Y esta matriz africana explica lo que la tradición occidental no puede. Cómo un hijo de carpintero regresa a los 30 años hablando en parábolas que desbloquean el alma, predicando un sermón del monte que reestructura el mundo y tocando a los enfermos con tal autoridad que los demonios huyen. Esto no es solo el producto de la vida rural galilea, es el fruto de la formación africana. Un Jesús moldeado por la contemplación, sumergido en la comunidad, entrenado en las escrituras y puesto a prueba en el silencio. Una sabiduría que no fue descargada sino disciplinada. A los imperios posteriores les resultaría incómodo esto. Preferían un Jesús que descendiera completamente formado. Dios en carne, sí, pero despojado de todo proceso, de toda humanidad, de todo aprendizaje. Pero Etiopía recordó la verdad. Jesús estudió. Jesús escuchó. Jesús aprendió. Y luego, a su debido tiempo, superó a sus maestros. Eso no disminuye su divinidad, revela toda su gloria, porque el Verbo se hizo carne, y la carne fue a la escuela en tierra africana. Esta es la tercera revelación. El torrente sanguíneo temprano del cristianismo es africano. El Nilo no solo ocultó al niño Cristo, Él lo nutrió. El suelo de Egipto no solo le dio refugio, Él lo formó. Y si esa verdad histórica inquieta a los teólogos del imperio, que el pueblo diga amén de todos modos. Porque si está buscando los años perdidos, siga el río, siga la sabiduría, siga a África. ¿Por qué la iglesia nos enseñó a ver a María Magdalena a través de un velo de deshonra? Durante más de 1400 años, una campaña difamatoria la etiquetó como prostituta, una mujer caída que Jesús rescató. Pero busque en las Escrituras, lea cada línea. La Biblia nunca la llama así. Entonces, ¿de dónde provino esa historia? Y lo que es más crucial, ¿por qué fue contada? La tradición occidental, ligada al imperio y al patriarcado, necesitaba reducir a María. Su presencia era demasiado poderosa.
su testimonio, demasiado central, su autoridad, demasiado amenazante. Pero Etiopía recordó lo que sabían los primeros seguidores de Cristo. María Magdalena no era un cuento con moraleja, era una discípula, una líder, una reveladora, la apóstol de los apóstoles. En el Evangelio de María, conservado fuera del canon imperial, pero resonando en la memoria africana, María enseña a los discípulos varones cuando el miedo los paraliza. Ella les recuerda las palabras que Jesús le confió a ella, verdades encomendadas no a Pedro, no a Tomás, sino a María. En el Evangelio de Felipe se la llama compañera y amada de Jesús. Pero incluso sin esos textos, los evangelios canónicos hablan alto y claro. Cuando los hermanos huyeron, María se quedó. En la cruz ella no corrió. Cuando la esperanza estaba muerta y sepultada, ella se levantó temprano, y cuando Jesús salió de la tumba, Él la llamó por su nombre primero. Eso es comisión, intimidad, confianza, autoridad. A medida que la iglesia institucional se alineó con el imperio, el liderazgo femenino se volvió inconveniente. Sus voces fueron suavizadas, sus historias recontadas, sus nombres borrados o renombrados. Pero Etiopía, intacta por la gravedad de Roma, se aferró a la verdad. En su liturgia, su arte y su memoria, María conservó su corona. Ella no era lástima. Ella era poder. No una nota a pie de página, sino un fundamento. Esta es la cuarta revelación. La iglesia que dio a luz Jesús no es un club de hombres. Es un movimiento guiado por el Espíritu, donde las mujeres portan fuego. Donde las mujeres predican la resurrección cuando los hombres se esconden por miedo. Donde las mujeres permanecen en la cruz, corren a la tumba y lideran la misión. Si le enseñaron a menospreciar a María, es hora de mirar de nuevo, porque la primera voz del Cristo resucitado no fue de un hombre, fue la de ella, y la iglesia nunca debe olvidar, ella permaneció cuando los hombres huyeron. ¿Qué pasaría si las enseñanzas de Jesús fueran más amplias y más peligrosas de lo que se nos ha dicho? ¿Qué pasaría si bajo la superficie de sus parábolas, sus milagros y sus momentos de silencio, existiera un currículo cósmico demasiado profundo para el imperio y demasiado radical para los guardianes religiosos? Cuando Jesús declaró, «Si podéis aceptarlo, Juan es Elías», no estaba solo ofreciendo una metáfora poética. Estaba abriendo una puerta a una realidad espiritual que los concilios posteriores intentaron sellar. Y cuando los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Su pregunta reveló una suposición ahora considerada herejía: que un alma podría preexistir, que la injusticia podría extenderse más allá de una sola vida. Maestros tempranos como Orígenes y Clemente de Alejandría no evitaron estas ideas, ellos lucharon abiertamente con ellas. Pero en el año 553 de nuestra era, el emperador Justiniano, no un teólogo, sino un político disfrazado, declaró la doctrina de la preexistencia anatema, no porque la escritura cambiara, sino porque el control exigía simplicidad. Etiopía recordó de nuevo lo que el imperio olvidó. En el libro de Enoc preservado, el universo no es plano y literal, sino estratificado y vivo. Los ángeles se revelan, los cielos se extienden hacia arriba, y la justicia divina se despliega pacientemente a través de las edades. Las posesiones demoníacas que Jesús enfrenta no son vagas metáforas, sino las consecuencias de la rebelión cósmica. La Pistis Sophia, un texto etíope sagrado extraído de las primeras corrientes gnósticas, relata cómo el Cristo resucitado pasó 40 días con sus discípulos, no solo reafirmando la resurrección, sino explicando la arquitectura del alma, el ascenso a la luz y el significado oculto detrás de sus enseñanzas públicas. Para un pueblo aplastado bajo el peso de la injusticia, estas enseñanzas proclaman que Dios ve más allá de una vida, que las almas no son desechables, que la luz persigue cada corazón, incluso a través de la muerte, hasta que toda ofensa sea saldada hasta el último céntimo. Esta es la quinta revelación. Jesús no predicó un consuelo superficial, Él predicó parábolas a las multitudes. Pero a los valientes Él reveló la profundidad. No por orgullo, sino por sanación, no para dividir, sino para crecer. Si su fe se siente demasiado pequeña para las preguntas que lleva consigo, usted no está loco, usted está despertando. El reino no es más tarde, está dentro. El arte occidental a menudo nos presenta un crucifijo simétrico, higienizado y extrañamente sereno. Pero Etiopía recordó la verdad forense, una verdad demasiado cruda para los muros de las catedrales, pero demasiado real para ignorarla.
En los antiguos hechos de Pilato preservados en la tradición etíope, vemos a un Mesías desnudo, despojado de dignidad, estirado con clavos no a través de las palmas, sino a través de los antebrazos, para que el peso pudiera sostenerse. Un solo clavo, clavado a través de ambos pies. Los crucificados no colgaban quietos. Ellos luchaban por cada respiración, empujando hacia arriba para inhalar, colapsando para exhalar, ondas de choque de dolor, calambres musculares, jadeos sofocantes. Y luego la lanza de un soldado rasga su costado y fluyen sangre y agua. No es símbolo, no es metáfora, es el grito biológico de un cuerpo que se rompe. Y cuando Jesús alzó su voz y gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Etiopía no lo explicó. Ellos dejaron que ese grito resonara a través de los siglos, porque a veces su historia tiene un viernes como ese. A veces usted no necesita teología, necesita saber que el Hijo de Dios también gritó. La buena noticia no es que él no lo sintió, la buena noticia es que sintió cada pizca de ello y aún así no se rindió. Pero la historia no termina con la muerte. Etiopía canta la parte que Occidente mayormente olvidó, el descenso a los infiernos. Mientras Roma nos dijo que él yacía en silencio en la tumba, Etiopía nos dice que él asaltó las puertas de la muerte. El Rey de Gloria derribó las puertas del inframundo, tomó a Adán de la mano y condujo una caravana de cautivos fuera de las sombras. Esto no fue una resurrección privada. Fue una fuga carcelaria. Las cadenas se partieron. Las puertas se hicieron añicos. El infierno quedó desarmado. Esta es la sexta revelación. En la cruz, Dios entra en nuestro dolor más profundo. En la tumba, Dios vacía la prisión. Y al tercer día, Dios no solo levanta a un hombre, Él levanta a un pueblo. Así que no confunda la tumba silenciosa con la derrota. La tierra tembló por una razón, porque cuando Jesús se levantó, Él se llevó todo el vecindario con Él. Eso no es una metáfora. Eso es poder sin filtrar. Eso es pasión sin filtrar. ¿Qué pasaría si el evangelio que se nos entregó no fuera falso, sino incompleto? ¿Qué pasaría si la verdadera historia nunca se perdió, solo se enterró? ¿Y qué pasaría si el lugar que la recordó todo el tiempo no estuviera en las catedrales de Europa, sino en las montañas y monasterios de Etiopía? Ahora unamos todo. Etiopía preservó el canon más extenso no para ser extraña o rebelde, sino para ser fiel. Mientras los concilios imperiales recortaron la biblioteca sagrada a 66 libros, Etiopía conservó 88. No para ser adicional, sino para mantener las raíces intactas. Ellos se aferraron a Enoc, Jubileos, los textos macabeos y los evangelios de la infancia, no porque añadieran algo nuevo, sino porque otros tomaron algo precioso. ¿Y qué revelan estos capítulos olvidados? Revelan un Jesús que crece, no uno congelado en la perfección de porcelana. Un niño que aprende, juega, madura y vive la encarnación real en una familia africana real, con hermanos reales, tensión real y amor real. Revelan los años africanos donde Jesús es moldeado por la sabiduría de Egipto y el silencio del desierto, formado en el corazón intelectual del mundo antiguo, no escondido en la oscuridad rural. Restauran a María Magdalena a su legítimo lugar, no como una nota a pie de página o un alma calumniada, sino como una líder, maestra y voz apostólica. Ella no era el fondo, ella era fundamento. Desvelan un mapa místico donde las almas preexisten, donde la rebelión angelical resuena en el sufrimiento terrenal, donde Cristo enseña las cosas profundas de la luz y el alma durante sus 40 días después de la resurrección. Esta no es fe superficial, esto es discipulado con profundidad. Y se atreven a mostrar la pasión sin filtrar, no un sufrimiento higienizado, sino la cruda agonía de la crucifixión seguida por el atronador descenso al infierno. Porque Jesús no solo resucitó, Él rompió la prisión, rasgó el velo y vació la muerte misma. Lo que el imperio hizo manejable, Etiopía lo mantuvo magnífico. Lo que los concilios hicieron cómodo, Etiopía lo mantuvo costoso. Lo que la tradición hizo silencioso, Etiopía lo mantuvo fuerte. Así que ahora la pregunta no es si estos testigos existen. Existen. La pregunta es, ¿está usted listo? Si esta verdad agitó su espíritu, si algo profundo dentro de usted gritó, esto es lo que me faltaba. Entonces no deslice la pantalla. Escriba 77 en los comentarios ahora mismo. Ese número no es casual. 77 es el ritmo del perdón, el tamborileo de la compleción divina. Que sea nuestro código, una declaración silenciosa pero poderosa que dice: queremos el testimonio completo.
Luego, dele me gusta a este video porque cada clic despierta el algoritmo, y cuanto más interactúe, más lejos viajará este mensaje. Ayúdenos a superar las puertas digitales, de la misma manera que Cristo rompió la puerta de la muerte. Suscríbase y active las notificaciones, porque lo que acaba de escuchar es solo el principio. La próxima investigación se basa en esta, y vamos a profundizar aún más. Finalmente, comparta este video con alguien que anhela más que sermones superficiales, alguien cansado de la religión diluida y listo para deleitarse con la esencia de la palabra. Envíelo a un buscador, un escéptico, un creyente olvidado que necesita recordar quién es. Oremos. Padre de la luz, Dios de Etiopía, Dios de nuestros ancestros, Dios que caminó por nuestros caminos polvorientos en el cuerpo de Jesucristo. Te damos gracias por los manuscritos custodiados en altares montañosos, por los monjes que resistieron al imperio con manos manchadas de tinta y fe inquebrantable, por el canon que se negó a olvidar la historia completa. Te alabamos por un Salvador que aprendió y amó, que sangró y respiró, que descendió a la muerte y resucitó de nuevo, no solo, sino liderando una fuga carcelaria de almas. Señor, abre nuestros ojos a la totalidad del Evangelio. Abre nuestros corazones a su dura gloria. Haznos estudiantes humildes, pero testigos audaces. Restaura a las mujeres a sus púlpitos. Restaura a África a su honor. Restaura a tu iglesia a su primer amor. Y mientras buscamos, protégenos del orgullo. Mientras aprendemos, líbranos del miedo. Mientras seguimos, haznos como Jesús, llenos de gracia, llenos de verdad y llenos de fuego. En el nombre poderoso, incomparable y resucitador de Jesús, que todo buscador diga amén. Gracias por recorrer este camino con nosotros. Gracias por atreverse a recordar lo que otros olvidaron. Hasta la próxima. Manténgase fuerte, manténgase curioso y manténgase enraizado en la totalidad del Evangelio. Gracia y paz para usted. ¿Alguna vez le han dicho que Jesús es una invención europea? ¿Que el nombre real fue ocultado, cambiado o robado? ¿Qué pasaría si los manuscritos cristianos más antiguos de África, preservados en las tierras altas de Etiopía, contaran una historia diferente? Una que expone el rumor, honra las raíces y magnifica el nombre. Imagine esto, un escriba en Etiopía, tinta sobre pergamino, entonando las escrituras mientras escribe. Su escritura no letras, sino sílabas. Cada trazo es una respiración completa de sonido, y cuando llega al nombre sagrado, Yasus, planta una bandera en la historia, no un encubrimiento occidental, no una revisión colonial, sino un eco fiel del hebreo al griego, al ge'ez y a nosotros. Antes de seguir, si desea verdad que no se doblega ante el clickbait o la confusión, toque suscribirse, presione me gusta y comente 77 para que este video llegue a más personas que anhelan claridad. Listo, vayamos capa por capa, descorramos el telón. Los nombres no viven en un vacío. Viajan, cruzan fronteras, cambian alfabetos, se adaptan a nuevos sonidos y, aún así, mantienen la misma identidad. En hebreo, el nombre comienza como Yahoshua, un nombre que significa Yahvé salva. Y en el habla cotidiana aramea, a menudo se acorta a Yeshua. Cuando ese nombre entra en el mundo griego, adquiere una forma griega, Iasus. Este cambio no es un truco, así es como funcionan los idiomas. El griego no tiene el sonido SH, que se encuentra en hebreo, por lo que SH se convierte en S. Y la gramática griega generalmente añade una C al final de los nombres masculinos en el caso nominativo. El suave aliento de la H hebrea se desvanece. Los sonidos se simplifican para ajustarse a los patrones griegos, y el nombre se establece naturalmente en Iasus. Del griego pasa al latín como Iesus, ya que el latín tomó prestado el nombre a través del uso cristiano griego. Más tarde, en inglés, a medida que evolucionó la imprenta y la tipografía, la letra J se desarrolló como una variante de I, e Jesús se convirtió en Jesús. Sí, la letra J es relativamente moderna, pero el nombre es antiguo. La ortografía cambió, el sonido se desplazó con cada idioma, pero la persona a la que apunta no lo hizo. Esto es lo que sucede siempre que una fe viviente se propaga a través del tiempo, las culturas y las escrituras. Y si cree que esto fue un cambio cristiano, mire antes de Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, traducida por académicos judíos de habla griega en los siglos III y II a.C., el hebreo Yahoshua, Josué, ya está traducido como Iasus.
Así que cuando los apóstoles llamaron a nuestro Señor Iasus, no estaban inventando nada. Estaban usando la misma forma griega bien establecida que las comunidades judías habían utilizado durante siglos. Ahora siga esa corriente hasta África. El Evangelio fluyó a través de Alejandría, un centro principal del cristianismo africano primitivo, y llegó a Etiopía, donde la antigua iglesia lee y adora en Ge'ez, una lengua semítica clásica. Cuando los etíopes tradujeron las escrituras, no copiaron del inglés ni del latín. Recibieron el texto a través de la tradición griega, y el nombre de Jesús ingresó al Ge'ez como Iasus, alineándose con el ritmo silábico de la escritura Ge'ez, donde cada carácter conlleva una sílaba completa. Esto no es una corrupción occidental, es una transmisión fiel. El significado hebreo transportado a través de la pronunciación griega a una lengua semítica africana, conservada en la liturgia, el canto y los manuscritos durante muchas generaciones. Desde Yahushua hasta Iasus, el recorrido del nombre muestra cómo Dios permitió que la historia de la salvación hablara en las lenguas de muchos pueblos sin perder su esencia. Una promesa, muchas pronunciaciones, un Salvador. Dígalo claramente y recuérdelo bien. Un nombre, muchas lenguas, un Señor. ¿Por qué tantas personas dudan del nombre Jesús? Para muchos comienza con un hecho titular divorciado de su contexto. La letra J es moderna. Escuchan eso y asumen que el nombre también debe ser moderno. Pero los nombres viajan a través del tiempo de la misma manera que los ríos atraviesan los valles, cambian de forma sin perder su origen. La forma que decimos hoy en español, Jesús, es simplemente la última parada en un largo viaje. Jesús en griego pasó a Jesús en latín. Y luego, a medida que la imprenta estandarizó la tipografía y la letra J se distinguió de la I, se convirtió en Jesús. La escritura cambió. El Salvador, no. Confundir una evolución tipográfica con un engaño teológico es confundir el mapa con el territorio. Otros dudan porque creen que el hebreo es más sagrado, como si Dios estuviera limitado a un solo sistema de sonido. Pero Pentecostés desmantela esa suposición. En Hechos, capítulo 2, el Espíritu no obliga a cada nación a una sola lengua. Él habla a cada nación en su propia lengua. El Evangelio nació multilingüe, no para diluir la verdad, sino para distribuirla. El Nuevo Testamento mismo da fe de esto. Fue escrito en griego koine, dirigido a un mundo donde los creyentes judíos y gentiles se encontraban a través de idiomas y fronteras. Si el Espíritu eligió la pluralidad del habla para revelar a un Señor singular, entonces honrar esa pluralidad no es compromiso, es obediencia. Luego está la historia de que Jesús es una invención occidental, un barniz colonial colocado sobre un núcleo hebreo. Esa afirmación se desmorona tan pronto como escuchamos el testimonio de África. Mucho antes de que los imperios europeos dibujaran sus mapas, la fe circulaba por Alejandría, moldeando la teología en copto y griego, y echó raíces en Etiopía, donde el antiguo Ge'ez preservó las escrituras, entonó la liturgia y escribió el nombre del Señor como Iasus. Esto no es un brillo prestado de Occidente, es una herencia africana custodiada en monasterios, copiada por manos etíopes y cantada a lo largo de los siglos. La continuidad de Iasus a Iasus demuestra fidelidad, no fabricación. La forma de defender la verdad no es reducirla a una pronunciación, un alfabeto o una cultura. La forma de honrar la verdad es rastrear su camino fiel a través de las lenguas y reconocer al mismo Señor brillando a través de cada forma. No adoramos sílabas. Adoramos al Salvador cuyo nombre, ya sea pronunciado como Yeshua, Iasus, Yasus o Jesús, salva hasta lo sumo. África no es una nota a pie de página en la historia de la Iglesia. Es un pilar que ha llevado el Evangelio con coraje y claridad desde el principio. El Nuevo Testamento mismo nos señala esta verdad. En un camino desértico en Hechos, capítulo 8, un funcionario etíope se sienta en su carro leyendo Isaías, sediento de comprensión. Felipe se acerca, abre la escritura y proclama a Jesús. Justo ahí, el agua se convierte en una puerta. Se confiesa la fe, el bautismo sella el momento, y la buena noticia es llevada hacia el sur, a África. Para el IV siglo, el rey Esana de Aksum abraza públicamente el cristianismo no como una novedad importada, sino como una confesión real que moldea la ley, el arte y la vida pública. Casi al mismo tiempo, un cristiano sirio llamado Frumentio, a quien Etiopía recuerda como Abba Salama, Padre de la Paz,
Ayuda a arraigar la iglesia en suelo etíope, fomentando comunidades monásticas, organizando el culto y guiando la traducción de las escrituras. Este trabajo no fluye de manuscritos en inglés o latín. Sigue el torrente vivo de Alejandría, el centro africano de aprendizaje donde se debatía la teología. Se estudiaban las escrituras y se atesoraba la Septuaginta, el Antiguo Testamento griego leído por los primeros cristianos. De ese torrente, las escrituras entran en la lengua de Etiopía, el ge'ez, una lengua semítica clásica cuya escritura canta en sílabas. A lo largo de siglos de pergamino y tinta, en evangelios iluminados y libros litúrgicos gastados, un nombre permanece firme en la página: Yasus. Etiopía no olvidó el hebreo. Etiopía recibió el evangelio tal como llegó a través de la predicación griega, los textos griegos y la liturgia griega, y lo tradujo fielmente al ge'ez. Esa fidelidad no es superficial ni mecánica, es devocional. Suena en el canto, respira en la oración, resuena en las homilías, y vive en la memoria de comunidades que copiaron manuscritos a mano a través de sequías e invasiones, a través de fronteras cambiantes y poderes ascendentes. Imagine una iglesia arraigada en una lengua semítica en suelo africano, resistiendo el hambre, la guerra, el imperio y el cambio, y nunca abandonando el nombre. La tinta puede desvanecerse en los bordes. Los encuadernados pueden agrietarse. Los reinos pueden levantarse y caer. Pero en el corazón de la tradición etíope, la confesión se mantiene: Yasus es el Señor. Esa continuidad es el testimonio de África para el mundo. No un rival para la iglesia en general. No un eco tardío de la fe de otro, sino un testigo primario, antiguo, disciplinado y sin vergüenza del mismo Salvador, proclamado por los apóstoles y preservado en las escrituras que ellos llevaron. Seamos específicos y dejemos que el texto hable. Cuando comparamos lecturas, la Biblia etíope revela su linaje con la Septuaginta de forma clara, consistente y hermosa. Tomemos Isaías capítulo 7, versículo 14. En la tradición masorética se lee: una mujer joven concebirá. Una traducción que mantiene la palabra hebrea alma en su sentido más estrecho, centrado en la edad. Pero la Septuaginta, traducida por judíos de habla griega siglos antes de Cristo, traduce: una virgen concebirá usando la palabra partenos. Esa es la misma redacción que Mateo cita en Mateo capítulo 1, versículo 23, para proclamar el nacimiento del Mesías. La tradición ge'ez refleja esta lectura de la Septuaginta, preservando el énfasis profético que la iglesia primitiva reconoció y predicó. Pasemos a los salmos, específicamente el Salmo 14, como se refleja en Romanos capítulo 3. Pablo encadena una serie de acusaciones. Su garganta es un sepulcro abierto. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Líneas que se alinean con la forma más larga del salterio de la Septuaginta. Muchas ediciones masoréticas carecen de estas expansiones, pero el salterio etíope refleja el patrón de los 70, por lo que la cita de Pablo tiene tal resonancia textual en esa tradición. Consideremos Jeremías capítulo 10, versículos 6 a 8. La Septuaginta incluye una doxología altísima. No hay nadie como tú, oh Señor. Una confesión litúrgica de la singularidad de Dios anidada dentro de la crítica profética. El texto ge'ez conserva esta inserción llena de adoración, revelando una Biblia moldeada no solo para la lectura, sino también para la oración y el canto. Luego miremos Esther. La versión masorética famosamente no menciona el nombre de Dios, contando una sutil historia providencial sin referencia divina explícita. La Septuaginta, sin embargo, incluye oraciones, visiones e invocaciones abiertas de la ayuda de Dios. El libro de Esther etíope mantiene estas expansiones sagradas, alineándose con el torrente alejandrino que la iglesia primitiva leyó y amó. Finalmente, parémonos en el calor de Daniel, capítulo 3. En la línea masorética, la narrativa del horno avanza rápidamente hacia la liberación. En la Septuaginta florece en liturgia, la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes santos, no marginalia, sino textos de adoración completos que la iglesia etíope sigue cantando. Cada ejemplo es más que una variante curiosa. Juntos son huellas dactilares textuales, cuentan una historia de transmisión, promesas hebreas fluyendo hacia la proclamación griega y luego hacia la preservación en ge'ez. Por eso, cuando usted abre un manuscrito etíope o escucha su liturgia,
Las escrituras se sienten a la vez familiares y gloriosamente expansivas, el mismo río bíblico fluyendo a través de un canal diferente, llevando oraciones y alabanzas que la iglesia primitiva atesoraba. Esto es herencia, la línea clara de la Septuaginta al Ge'ez, de la sinagoga y la iglesia al monasterio y al coro. El Ge'ez no apila letras como lo hace el español, canta el sonido en unidades. Es una bugida, una escritura silábica donde cada signo lleva una consonante fusionada con una vocal, moldeada a través de 7 órdenes para marcar vocales de tipo U, I, R, A, E, O, E. Transliteración. Eso significa que cuando un escriba escribe el nombre Yasus, no está alineando piezas de A, B, C. Está colocando sílabas, ritmos que en realidad se pueden cantar. Es la escritura como notación, el lenguaje como liturgia. En ese mundo, el nombre del Salvador no es una cadena de letras aisladas, sino una secuencia de unidades sonoras. Cada una es un paso, cada paso un sonido, la palabra entera una procesión. Y aquí es donde se vuelve bellamente intencional. El hebreo Yahoshua, conocido por muchos como Josué, entra en Ge'ez como Yasu, más corto, mientras que Jesús escribe Yasus, un sílaba más largo, y no por accidente. Esa sílaba añadida funciona como un borde luminoso en un manuscrito. Un trazo adicional que dice, presta atención. Este es el Mesías. Ambos nombres viajan por la misma vía griega, Iasus. Sin embargo, los escribas etíopes mantienen una clara distinción para que los lectores y oyentes no confundan a Josué, hijo de Nun, con Jesucristo. Piense en cómo impacta esto en el culto. Cuando el diácono entona el evangelio o el coro responde con antífonas, las sílabas mismas guían la comprensión. Yasu recuerda al general que condujo a las tribus a través del Jordán. Yasus anuncia al Señor que conduce a las naciones a la vida de resurrección. La escritura ayuda al sermón. La forma de la palabra lleva la teología. Incluso la forma en que los caracteres caen en cascada en la página, cada sílaba completa conectada, refleja la convicción de la Iglesia de que el nombre que confesamos es íntegro, santo y digno de cuidado. Esto no es pedantería, es precisión pastoral. Escribas, monjes y cantores a lo largo de los siglos custodiaron esa sílaba extra como una joya porque sabían que los nombres pueden chocar en la traducción. Y la claridad es un acto de reverencia. En Ge'ez, escribir Yasus es hacer una promesa. Sabemos a quién nos referimos y le honramos. El resultado es más que ortografía. Es ortodoxia, sana enseñanza transmitida por el sonido mismo. Dígalo conmigo. Yasu guió a Israel a la tierra. Yasus guía a las naciones al reino. La Biblia etíope es antigua, fiel y profundamente africana, y eso debería hacer que cada cristiano se sienta más erguido. Sus páginas fueron copiadas por manos etíopes, preservadas en monasterios etíopes, cantadas en liturgias etíopes y custodiadas a través de siglos de agitación. Sin embargo, antigua y fiel no significa aislada de las primeras corrientes de la Iglesia. Etiopía no pasó por alto el torrente que nutrió a las primeras generaciones de creyentes. Bebió profundamente de él. Las escrituras en Ge'ez no saltaron directamente de los rollos hebreos al pergamino africano sin mediación alguna. Llegaron a través del mismo canal vivificante que alimentó a los cristianos desde Jerusalén hasta Antioquía, hasta Alejandría, el torrente griego donde el Antiguo Testamento se leía en la Septuaginta y el Evangelio se predicaba como Iasus Christos. Eso no es una degradación, es nuestra herencia. Significa que África no recibió una fe de segunda mano, filtrada a través de lentes occidentales posteriores. África recibió la fe de la primera iglesia. La fe que oraba en las iglesias domésticas griegas argumentaba la doctrina en los concilios griegos, citaba la escritura del Antiguo Testamento griego y bautizaba con versos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto importa porque sitúa la Biblia etíope dentro de la comunión original de los santos, en lugar de fuera de ella. El mismo vocabulario teológico que moldeó los credos también moldeó la escritura de Etiopía. La misma erudición alejandrina que formó obispos y monjes, formó traductores y escribas. Desde las aulas y bibliotecas de Alejandría hasta las cortes reales y monasterios de Aksum, no una ni dos, sino innumerables voces africanas llevaron el nombre a través de la oración, el canto y la proclamación. Lo que algunos llaman un encubrimiento occidental se disuelve cuando usted escucha el testimonio de África. La tradición Ge'ez no borra las raíces hebreas.
Las transmite a través del griego a una lengua semítica africana para que la iglesia en Etiopía pudiera confesar al mismo Señor que los apóstoles mientras hablaba con su propia voz dada por Dios. Por eso, la Biblia etíope se siente simultáneamente familiar y gloriosamente africana. Pertenece a la iglesia primitiva y a la casa de África. Así que, cuando decimos que la Biblia etíope no es original en el sentido mítico de pasar por alto cualquier otro torrente, no la estamos minimizando. La estamos colocando donde siempre ha estado, en el corazón del río cristiano más antiguo, donde África ayudó a llevar la corriente. Cuando la gente escucha por primera vez que la Iglesia Ortodoxa Tewahedo etíope abraza un canon más amplio, a menudo imaginan una religión diferente. En verdad es el mismo río, solo con más afluentes alimentando su profundidad. El canon central de enseñanza de Etiopía generalmente asciende a 81 libros, y más allá de eso, la Iglesia retiene textos litúrgicos adicionales utilizados en el culto y la devoción. Dentro de esta biblioteca más amplia viven obras como el primer libro de Enoc y Jubileos, escritos que moldearon la imaginación de los primeros cristianos, resonando en la epístola de Judas, repercutiendo a través del Apocalipsis e informando la sensibilidad cósmica de la antigua teología africana y alejandrina. Antes de que gritemos, recordemos nuestra propia historia. Durante siglos, las Biblias en español incluyeron los apócrifos, acercando muchas ediciones impresas a los 80 libros. El punto no es enfrentar los cánones entre sí como equipos rivales, es reconocer que diferentes comunidades preservan diferentes tesoros mientras confiesan al mismo Jesús en el centro. En Etiopía, esos tesoros no son piezas de museo. Viven en el corazón de la liturgia de la iglesia, moldean el calendario de ayunos y fiestas, y respiran a través de una espiritualidad viva con ángeles, formada por la justicia y atraída hacia la esperanza apocalíptica. Las visiones de Enoc enseñan a la iglesia a leer el mundo con el horizonte del cielo a la vista. Los ritmos sagrados de jubileos adiestran a una comunidad para medir el tiempo por el pacto y la misericordia, no por el imperio y los mercados. Esto no es un argumento a favor de la novedad. Es un testimonio de continuidad sobre cómo la iglesia primitiva a lo largo de África y el Mediterráneo se comprometió con un rico cuerpo de textos y transmitió lo que nutría la fe, la oración y la santidad. En Occidente, la reforma y la controversia estrecharon los cánones impresos. En Etiopía, la custodia monástica y el uso litúrgico sostuvieron una herencia más amplia. Pero párese en cualquier santuario y escuche, y escuchará elevarse la misma confesión. Yasus, dividido por Jesús, es el Señor. Esa es la bisagra sobre la que gira cada página. Entonces, ¿qué prueba el canon de Etiopía? No que un lado sea auténtico y el otro falsificación, sino que Dios en su sabiduría permitió a su pueblo llevar diferentes facetas del mismo diamante. La iglesia etíope sostiene facetas que resaltan la guerra angelical, el juicio divino y la reivindicación de los justos. Los cánones occidentales resaltan otros contornos con igual convicción. Juntos nos recuerdan que las escrituras no son una jaula, sino una catedral. Y en Etiopía esa catedral resuena con campanas forjadas por profetas, sabios y cantores. Muchos han olvidado, pero Dios nunca ha perdido. Volvamos al latido del corazón, al nombre que mantiene unida la historia. En hebreo, Yahoshua. Yeshua significa Yahvé salva, un nombre impregnado de promesa del pacto y esperanza de liberación. Pase al griego y esa misma identidad es llevada como Yasus. No una persona nueva, no una teología nueva, sino el mismo Salvador expresado en el lenguaje que los apóstoles usaron para escribir, predicar y establecer iglesias en todo el mundo mediterráneo. Siga el río hacia África y escuchará a la iglesia confesar Yasus en Ge'ez, una lengua semítica que moldea el sonido sin cambiar la sustancia. Un idioma que no solo deletrea el nombre, sino que lo canta en adoración y preservación. Y en español, el viaje florece en Jesús, la forma en que oraron nuestras abuelas mientras nos acunaban para dormir, el nombre que nuestros pastores proclaman sobre cuerpos rotos, mentes cansadas e hijos pródigos. El mensaje es simple y profundo. Diferentes sílabas, mismo Salvador. Usted puede amar las raíces hebreas, ámelas. Puede atesorar los ecos arameos, que resuenen. Pero rechazar a Jesús porque no suena a hebreo no le hace más bíblico. Lo corta del mismo camino que la Biblia recorrió en manos de la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento respira en griego koine. Los apóstoles predicaron Yasus en sinagogas y plazas.
La iglesia africana cantó Jesús en monasterios y mercados. El mundo de habla hispana alaba a Jesús en santuarios y esquinas. Esto no es dilución, es distribución. Esto no es compromiso, es Pentecostés. Un Señor llevado en muchas lenguas para que cada nación pueda escuchar y creer. En las Escrituras, un nombre nunca es solo un sonido. Es identidad, autoridad y presencia llevadas en una sola palabra. Cuando Filipenses declara que Dios lo ha exaltado y le ha dado el nombre sobre todo nombre, no está exaltando una mera pronunciación. Está entronizando a la persona y el poder a quien pertenece ese nombre. Por eso los demonios tiemblan ante el nombre. No porque las sílabas sean mágicas, sino porque el Señor que posee el nombre gobierna sobre todo trono y principado. Por eso los enfermos son sanados en el nombre. El sanador mismo está detrás de la palabra, extendiendo su mano a través de la fe. Por eso la salvación está en el nombre. El Salvador lo lleva, lo sella con su sangre y lo escribe sobre cada vida que confía en él. Ahora honre el linaje que nos trajo este nombre. Ge'ez es una lengua semítica pariente del hebreo y el arameo, cantada en la antigua Etiopía y moldeada por los grandes centros africanos de Alejandría y Aksum. La tradición bíblica de Etiopía se encuentra en un cruce de caminos sagrado, africana y semítica, contemplativa y profética, erudita y monástica. Allí las escrituras no solo fueron traducidas, fueron cantadas, memorizadas y vividas. No una ni dos, sino generaciones de creyentes han mantenido viva esta llama, predicando, ayunando, cantando, copiando y confesando hasta que el nombre llenó valles y cimas. Y ahora la antorcha está en nuestras manos. Honramos el pasado no congelándolo en cristal, sino llevándolo hacia adelante, hablando el nombre con fe, viviendo el Evangelio con integridad y enseñando a nuestros hijos que su herencia es antigua, africana y ungida. El nombre sobre todo nombre tiene una historia que nos incluye, nos empodera y nos envía. Así que alábelo en su lengua, en su casa, en su ciudad, y deje que las naciones escuchen lo que África ha sabido durante siglos. El nombre salva y el rey reina. Entonces, ¿la Biblia etíope menciona a Jesús? Sí, proclama Jesús, el mismo Señor adorado por los apóstoles como Jesús, el mismo Salvador que llamamos Jesús. Esto no es un encubrimiento, es un continuo, no una fabricación, sino una transmisión fiel, no un truco, un testimonio desde la promesa hebrea hasta la proclamación griega, hasta la preservación en Ge'ez, hasta la confesión en español. Una vez que lo ve, no puede dejar de verlo. El nombre que salva cruzó idiomas para poder cruzar océanos, para poder cruzar siglos, para poder cruzar la distancia entre el trono de Dios y su corazón roto. Eso no es un error, es un milagro. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Yeshua, Jesús, venimos como tus hijos, agradecidos por un nombre que rompe cadenas en toda lengua. Gracias por la iglesia africana que mantuvo la llama, por los escribas etíopes que preservaron la palabra, por los apóstoles que predicaron a Cristo en griego, y por las madres y padres que nos enseñaron a orar en el nombre de Jesús. Amén. Si esto abrió sus ojos, suscríbase ahora mismo. Ponga me gusta a este video para impulsarlo y comente 77 para que el algoritmo no pueda ocultar esta verdad. Compártalo con alguien que esté luchando con el nombre. Hágales saber que África lo guardó. La iglesia lo predicó y el nombre sigue salvando. Gracia y paz. Nos vemos en el próximo. ¿Alguna vez has sentido que a la historia de la segunda venida le falta su pieza clave? No porque sea falsa, sino porque se mantuvo fuera de su alcance. Un secreto final del cielo que no vive en las bibliotecas de Roma o en los seminarios occidentales, sino en las montañas de África, resonando a través de los cantos de los monjes, grabado en iglesias excavadas en roca viva y medido por un calendario sagrado que se niega a inclinarse ante el tiempo del César. Hay creyentes antiguos e inquebrantables, a menudo invisibles para el ojo occidental, que proclaman que Cristo regresará a través de África y que Etiopía es donde el cielo volverá a tocar la tierra. Incluso dicen que el Arca de la Alianza ya está allí, custodiada en silencio, esperando. Presione me gusta, suscríbase y comente 77 para apoyar a quienes oran para que el plan oculto de Dios sea revelado en nuestra generación. Su comentario ayuda a llevar este mensaje a las personas que más lo necesitan. Ahora, miremos donde pocos se atreven a mirar, no primero a Jerusalén, sino a Etiopía.
Imagine una reina en seda y oro cruzando el desierto con una pregunta ardiente que ningún imperio pudo responder, y un rey, el más sabio de la tierra, esperando en los atrios del templo de Jerusalén. Su encuentro fue más que una visita real. Puso en marcha un pacto que moldearía un pueblo y resonaría a través de los siglos. Esta es una memoria viva en Etiopía. El Kebra Nagast, la gloria de los reyes, la crónica real escrita en Ge'ez, dice que la reina de Saba, Maqueda, viajó no por comercio, sino por verdad, y regresó con más que sabiduría. Llevaba al hijo de Salomón, un hijo llamado Menelik I. Para los etíopes, Menelik no es solo un nombre en una línea familiar. Es un puente entre Israel y África, entre el antiguo pacto y lo que ellos llaman el nuevo Sión. Menelik no solo recibió un trono, recibió una misión. De joven volvió a Jerusalén y no regresó con las manos vacías. Según la tradición etíope, trajo el Arca de la Alianza a Etiopía, ya fuera por la bendición de Salomón o bajo la tranquila permisión del cielo. El arca, descrita en Éxodo, capítulo 25, es el asiento de la presencia de Dios en la tierra. El cofre que contenía las tablas del pacto, el trono ante el cual los reyes temblaban y los ejércitos ganaban batallas que deberían haber perdido. Si el arca ¿se movió Sión con ella? Si el arca dejó Jerusalén, ¿se fue también la presencia? Y si es así, ¿dónde mora ahora? Esto no se trata de perseguir conspiraciones o intentar impactar a nadie. Se trata de seguir el hilo del pacto a través de la Escritura, a través de la historia y a través de la fe firme de un pueblo que cree que Dios eligió un camino diferente, moviéndose de la grandeza a la resistencia, de las grandes catedrales a los santuarios rupestres, de la exhibición pública a la devoción tranquila. Sugiere que Sión puede ser menos un punto en un mapa y más un pueblo que custodia lo sagrado con ayuno, oración y reverencia. Etiopía, manteniendo esta confianza como un fuego que nunca se apaga, ha mantenido una lámpara encendida para un mundo que a menudo olvida cómo vigilar. Y quizás la verdadera pregunta es simple. Si la presencia de Dios siguió el arca a un lugar humilde, ¿tendremos la humildad de seguir su presencia allí también? El Kebra Nagast no suplica validación occidental. Proclama una teología real con la certeza de un pueblo que recuerda su lugar en la narrativa de Dios, declarando que de la unión de Salomón y la reina de Saba vino Menelik I, un hijo que hizo más que extender una dinastía. Llevó la línea de sangre de Israel a África y con ella un mandato para administrar la presencia de Dios cuando Jerusalén sería desgarrada por el imperio y la guerra. Si los académicos modernos etiquetan esto como historia o leyenda, pueden perder el corazón del asunto, porque en la imaginación etíope, la memoria y el mandato están entrelazados. La historia no se cuenta para entretener, sino para ubicar a un pueblo dentro del pacto, para decir, aquí es donde estamos en la obra en desarrollo de Dios. La Escritura misma abre el mapa. Sofonías, capítulo 3, versículo 10, susurra sobre adoradores que vienen de más allá de los ríos de Cus, con ofrendas en sus manos. Salmo 68, versículo 31, declara que Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios. Y Hechos, capítulo 8, marca una señal temprana e innegable, cuando un funcionario etíope se encuentra con Felipe en un camino desértico, recibe el Evangelio y lleva su agua de vuelta hacia África. Estos no son notas a pie de página perdidas, son coordenadas que apuntan a una verdad más antigua que el imperio, y más fuerte que la conquista. África no es una idea de último momento teológica, sino un participante elegido en el drama del pacto. Bajo esta luz, Menelik I se convierte en más que un nombre real. Es un puente entre Israel y África, entre el antiguo pacto y lo que Etiopía llama la memoria de Sión, señalando que la fidelidad de Dios puede viajar, establecerse y ser salvaguardada por aquellos que temen su nombre. El Kebra Nagast, escrito en Ge'ez, funciona como una crónica litúrgica, formando la identidad tanto como relatando eventos, moldeando un pueblo para que se vea no al margen, sino en el centro de la responsabilidad. Dar testimonio cuando los templos caen, preservar la santidad cuando los reinos chocan y mantener el pacto cuando el mundo olvida. La afirmación de Etiopía entonces no es novedad, es memoria ancestral. Un testimonio de que los ríos de Cus fluyen hacia los propósitos de Dios, que las manos extendidas se convierten en corazones elevados, y que el camino de la salvación siempre ha recorrido África tan ciertamente como pasó por Jerusalén, recordándonos que la familia de la fe es más grande, más antigua, y está más interconectada de lo que a muchos se les enseñó a imaginar.
Bienvenidos a Aksum, una antigua ciudad en Etiopía que una vez se codeó con Roma y Persia en poder y cultura. En el centro de Aksum se alza Santa María de Sion, Mariam Tion, una iglesia tan sagrada que muchas personas no pronuncian su nombre a la ligera. Los etíopes creen que el Arca de la Alianza reposa allí. No se exhibe en una vitrina de museo. No se utiliza para recaudar fondos. No es parte de un recorrido. Se guarda en silencio y se custodia con devoción. Un monje llamado el guardián del arca es elegido de por vida para vigilarla. Vive dentro del recinto de la iglesia y nunca se va. No recibe visitantes. No responde preguntas. Ni siquiera patriarcas, presidentes o invitados poderosos pueden entrar en la capilla donde se cree que se guarda el arca. No hay cristal, no hay cámaras, no hay escenario. En Etiopía, las cosas verdaderamente sagradas están protegidas por la humildad, no por la publicidad. Mientras tanto, muchos en Occidente persiguen teorías emocionantes. Está bajo Jerusalén. Está oculta en Qumrán. Está encerrada en una bóveda del Vaticano. Pero los etíopes nunca organizaron una búsqueda. Nunca filmaron una gran excavación. Nunca discutieron en televisión. ¿Por qué? Porque nunca creyeron que el arca se hubiera perdido. En su lugar, ayunan, se arrodillan, mantienen oraciones antiguas. Y cada año durante el Timkat, la fiesta de la Epifanía, los sacerdotes llevan tabots, sagradas réplicas del arca, bajo coloridos doseles por las calles. Redoblan los tambores, cantan los coros, y el pueblo se regocija como si el arca real todavía estuviera entre ellos, porque tal vez lo está. Su fuerza no reside en demostrar algo a los forasteros, sino en mantenerse fieles a lo que han recibido. El silencio alrededor del arca no es una debilidad, es una elección que dice, Dios no es un espectáculo. Y esto nos lleva a una pregunta profunda. Si el arca realmente se trasladó a Etiopía, ¿se movió con ella la presencia de Dios? Si el arca dejó Jerusalén, se desplazó también Sión. ¿Pasó Dios por alto las disputas de los imperios y eligió morar con un pueblo que custodiaría su presencia en lugar de promocionarla? En Aksum, la respuesta no se grita, se vive. Una ciudad mantiene la vigilia. Un monje ora. Una iglesia permanece sin espectáculo, y una nación lleva su fe con fuerza tranquila, como si esperara que el mundo recordara cómo inclinarse ante lo que es santo. ¿Qué pasa si hemos estado contando el tiempo de forma incorrecta? No solo por unos pocos años, sino por un ritmo de vida entero. En Etiopía, la iglesia mantiene un calendario que se atrasa aproximadamente 7 u 8 años con respecto al sistema gregoriano occidental. Y para ellos, esto no es un error ni una curiosidad, es una postura deliberada. Su sentido del tiempo está moldeado no por revisiones papales o decretos imperiales, sino por antiguas interpretaciones, vinculadas a textos como Enoc y Jubileos, y por la tradición litúrgica de las escrituras en Ge'ez, que aún anclan su culto. En esta visión, el tiempo es sagrado, no meramente secuencial. No es un pasillo vacío de días, sino una puerta de entrada a la presencia de Dios. Cada día lleva su propia liturgia, cada semana sale y se pone con ayunos y fiestas. Cada año honra a santos e historias que entrenan el corazón para recordar. Y cada 50º año, un jubileo no es una metáfora guardada en teología polvorienta. Es un reinicio espiritual que evoca liberación, retorno y restauración para la tierra, las familias y las almas. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, susurra sobre toda esta cadencia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero si el occidente moderno marcha al ritmo de un reloj divorciado del pacto, ¿cómo reconocerá los tiempos señalados cuando el cielo se incline cerca? Los teólogos etíopes tienen una convicción feroz y silenciosa. Cristo no regresará en el reloj del César, sino en el calendario de Dios, alineado con el sagrado jubileo, no con trimestres fiscales o ciclos de noticias. Esto no es fijar fechas, es fijar la devoción. Una forma de vivir despierto a la posibilidad de que el cielo marca el tiempo de manera diferente, y de que Etiopía nunca dejó de escuchar ese latido. El calendario forma un pueblo. Las madres transmiten los días de ayuno. Los monjes cantan las horas. Los vecindarios hacen una pausa para las fiestas que vuelven a enhebrar la memoria en la vida diaria. De esta manera, el tiempo se convierte en catecismo y comunidad, justicia y alegría.
Moldea cómo oras, cómo descansas, cómo perdonas deudas y cómo das la bienvenida a los extraños. Aquí hay una verdad que humilla y sana. El sufrimiento no siempre significa que Dios está ausente. Muchas veces significa que está preparando un pueblo para una obra santa. Etiopía se alza como un testigo, nunca colonizado pero herido por invasiones, hambrunas y guerras. África en su conjunto sufrió la esclavitud, el saqueo y el silenciamiento. Y sin embargo, a lo largo de los siglos, una vela de fe se negó a apagarse. En Etiopía, los cristianos ayunaron y oraron cuando les costó la comodidad. Guardaron libros sagrados cuando otros quemaron los suyos. Mantuvieron el pacto cuando no había aplausos. Como declara el Salmo 66, versículo 10, «Tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata». Y en esta historia, el dolor no es prueba de que fuimos olvidados. Es prueba de que estábamos siendo forjados. Un texto apocalíptico etíope menos conocido, Los misterios del cielo y la tierra, contiene una línea que, según algunos, rara vez se tradujo. La luz de Dios volverá a la tierra de los negros, y los valles brillarán ante las naciones. Ya sea que los historiadores lo llamen apócrifo o auténtico, la esperanza dentro de esas palabras ha alimentado a un pueblo, impulsando no la venganza, sino la redención. Esa misma esperanza cruzó el océano y agitó el movimiento Rastafari, que arraigó en la profecía y la identidad etíopes. Cuando Haile Selassie I fue coronado en 1930, recibió títulos extraídos de la Escritura: Rey de Reyes, Señor de Señores, León Conquistador de la tribu de Judá. Para muchos, esos no eran meros adornos reales, sino huellas dactilares proféticas. Una señal de que una memoria davídica todavía vivía en la piel negra y la soberanía negra. Algunos lo llamaron divino, aunque el propio Selassie respondió: «Solo soy un hombre, mi lealtad es a Cristo». El simbolismo aún sacudió al mundo. Un emperador africano, un pacto recordado, un linaje que no sería borrado. Y cuando Selassie se presentó ante la Liga de Naciones en 1936, después de la invasión de Mussolini, su discurso sonó a profecía para los oídos entrenados por la Escritura. El mundo escuchó política, pero los fieles escucharon lamento y advertencia. Mientras los titulares se centran en planos y políticas en torno a un futuro tercer templo en Jerusalén, Etiopía adora discretamente dentro de un templo ya tallado en la tierra, Lalibela, 11 iglesias excavadas directamente en la roca viva, cinceladas hacia abajo, en lugar de construidas hacia arriba, sin andamios ni acero, formando un laberinto de santuarios unidos por trincheras, túneles y patios, donde las pisadas resuenan como oración. La leyenda dice que los ángeles trabajaron durante la noche para terminar lo que las manos humanas comenzaron, y la historia registra que fueron cortadas en un momento de presión cuando se le ordenó a Etiopía entregar su identidad cristiana. Sin embargo, en lugar de buscar permiso imperial, el pueblo cavó hacia abajo en la presencia de Dios. Estas iglesias no gritan poder, albergan presencia. No son ruinas para ser recorridas, sino habitaciones donde el cielo y la tierra todavía se encuentran, donde el incienso asciende y el canto en Shees trenza el tiempo en la eternidad, donde la piedra absorbe siglos de lágrimas, votos y aleluya. Para los cristianos etíopes esto es Sión, no una construcción futura que espera acuerdos políticos, sino una comunión presente, sostenida por la oración, el ayuno y la memoria. El Salmo 68, versículo 31, para ellos no es literatura romántica. Es liturgia cantada como identidad. Etiopía extenderá sus manos hacia Dios, un verso que pasa de la página a la procesión. Las fiestas transforman la teología en vida. Sig reúne a la gente en las cimas de las montañas en arrepentimiento y renovación. Los rostros levantados hacia Jerusalén mientras honran el exilio, pero abrazan la esperanza del regreso. Timkat, la fiesta de la Epifanía, vierte la memoria del éxodo en las calles modernas. Mientras los sacerdotes llevan tabots, sagradas réplicas del arca, bajo doseles bordados. Se bendicen las aguas y ciudades enteras son bautizadas en el recuerdo, incluso el cuerpo es catequizado. Las temporadas de ayuno, similares a kosher, enseñan la contención y la reverencia, entrenando el apetito para inclinarse ante el pacto en lugar de las tendencias, formando una comunidad cuyo calendario y estómago están de acuerdo en que la santidad importa. Nada de esto es judaísmo contra cristianismo. Es el pacto cumplido, no el pacto borrado.
lo antiguo cantado a través de lo nuevo enraizado en lo antiguo, una fe trenzada donde la escritura, el sacramento y la historia se mantienen. Aquí hay una afirmación que inquieta a los imperios y despierta el corazón cautivo. Cristo regresará no a través de las puertas occidentales, sino a través de las montañas de África. En la cosmovisión etíope, la segunda venida no es solo un evento celestial de trompetas y nubes. Es también un evento del suelo, revelado a través de un pueblo modelado por el pacto, un calendario sintonizado con las estaciones sagradas y una geografía santificada por el sufrimiento y sostenida por el culto. En esta visión se desliza una línea murmurada y disputada atribuida a los misterios del cielo y la tierra. La luz de Dios volverá a la tierra de los negros y las naciones se inclinarán ante la montaña de su morada. Ya sea que todos los eruditos la abracen o no. Comprenda lo que significa para una comunidad que ha custodiado la gracia con el silencio en lugar del espectáculo. Dios recuerda África. Dios vuelve a entrar en Sión. Dios regresa a un pueblo que nunca dejó de extender sus manos. Mientras que gran parte de Occidente espera una invasión desde arriba, Etiopía espera un regreso a casa desde dentro. Menos como una onda de choque, más como un recordatorio, una revelación de lo que ha sido preservado en el ayuno, en el canto, en la piedra tallada que ha retenido la oración como el agua retiene la luz. En este relato, el camino del regreso pasa por la fidelidad. A través de un pacto mantenido cuando los imperios olvidaron, a través de un calendario que marca el jubileo y la liberación, a través de la custodia silenciosa del arca, que algunos dicen que nunca se fue, y a través de un pueblo refinado por el fuego, pero no apartado de su propósito. No estamos fijando fechas, y no estamos cambiando un titular por otro. Estamos honrando un testimonio de que Dios a menudo obra fuera de los ángulos de cámara del imperio, en lugares que el mundo se niega a observar. La Escritura misma establece los contornos de esta visión. Isaías, capítulo 11, versículo 10, habla de una raíz de Isaí, levantada como estandarte para todos los pueblos, las naciones que lo buscan mientras Él reúne a los marginados, lenguaje que amplía el centro de la obra de Dios más allá de cualquier capital única. Isaías, capítulo 18, apunta hacia una tierra más allá de los ríos de Cus, que lleva una ofrenda al lugar del nombre del Señor. Una imagen de África no como espectador, sino como participante que trae dones a la presencia de Dios. Sofonías, capítulo 3, versículo 10, nombra a los adoradores de más allá de Cus, que vienen con ofrendas, contados entre aquellos que se mueven con Dios en sus propósitos finales. Estos no son textos de prueba dispersos, forman una geografía de esperanza, un mapa bíblico que se niega a borrar África del final del juego de Dios. Leído de esta manera, el testimonio de Etiopía no es una novedad, sino una continuidad. Un pueblo que preservó el tiempo sagrado cuando otros lo estandarizaron, mantuvo la memoria sagrada cuando otros la revisaron, custodió la presencia sagrada cuando otros la empaquetaron y caminó con resistencia sagrada cuando otros se rindieron al espectáculo. Si esto abrió sus ojos, no se desplace. Escriba 77 en los comentarios para decir, estoy despierto al tiempo de Dios. Díganos, ¿qué pasaría si todo lo que creías sobre el fin de los tiempos fuera incorrecto? ¿Qué cambió para ti hoy? Dale me gusta a este video para impulsarlo más. Suscríbete a los próximos capítulos. Estamos preparando inmersiones profundas en los himnos en Ge'ez, el plano de la libela, la economía del jubileo y cómo la diáspora africana puede practicar el tiempo profético en nuestra vida diaria. Y comparte esto con alguien que necesita saber que Dios recuerda a África y los recuerda a ellos. Oremos. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que escuchó a Agar en el desierto y escribió a Cus en tu historia. Nos humillamos ante tu presencia. Nos arrepentimos por cada vez que cambiamos tu trono por nuestra plataforma, tu pacto por nuestra comodidad, tu misterio por nuestro marketing. Restáuranos el temor del Señor. Enséñanos a contar nuestros días por tu calendario. Únenos a un pueblo que ha llevado tu presencia en silencio y en canto. Bendice a Etiopía, a sus iglesias, a sus monjes, a sus madres, a sus hijos. Bendice a la diáspora africana. Enséñanos a levantar manos santas sin ira ni duda. Si Sión se ha movido, mueve nuestros corazones para seguir. Si el arca es custodiada, guarda nuestras vidas del orgullo y la presunción.
Y cuando suene la trompeta del jubileo, ya sea en nuestro día o en el de nuestros hijos, que seamos hallados ayunando, orando, sirviendo y cantando, listos para un rey que regresa no al espectáculo, sino al santuario. En el nombre de Jesús, el León de Judá, oramos. Amén. Gracias por mirar, por escuchar, por recordar. Hasta la próxima vez, mantén tu lámpara encendida, mantén tu calendario santo y mantén tus ojos en Sión. Porque ¿qué pasa si el lugar que el mundo descartó es el lugar que Dios eligió?